Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con el workshop de la mañana con nuestro patrocinador Premium Sto. Y bueno, os dejo con Guillermo, con Federico y Alex mientras realizan la última aplicación de las capas de Susate. Buenos días a todos. Muchas gracias por atender este workshop. Soy Guillermo Muñiz, director comercial de Sto Ibérica, y junto con mis compañeros Federico y Alex vamos a hacer una pequeña demostración de la instalación de un sistema SATE. Evidentemente, por tiempo no vamos a poder hacer una instalación completa, pero sí queremos hacer hincapié, poner el foco en que la instalación de un SATE no es solo colocar un panel aislante sobre una fachada, un mortero con una malla y luego un acabado. Desgraciadamente el SATE muchas veces tiene mala fama precisamente porque se piensa que el SATE es nada más que eso. El SATE, aparte de tener unos buenos materiales, es muy importante estudiar bien todos los detalles, estudiar bien cómo va a ser esa fachada, cómo va a arrancar, cómo encuentra con las ventanas, si va a haber algún elemento que hay que fijar luego a fachada. Desde aquí, desde Sto, os brindamos nuestro apoyo para que cuando estéis estudiando un proyecto de SATE podáis siempre contar con nosotros. Os vamos a dar ese asesoramiento tanto en fase de proyecto como en fase de ejecución con nuestros técnicos de aplicación para evitar patologías, reclamaciones y disgustos luego en obra, ¿vale? El sistema SATE es un sistema que cumple con todas las expectativas y más en Passive House, pero ha de estar bien instalado y ha de estar bien pensado desde el principio del proyecto. Lo que estamos instalando aquí es un sistema SATE orgánico, ¿vale? Estamos utilizando un sistema utilizando un EPS grafitado con un lambda 0,031, con un canto machembrado, y lo estamos colocando a doble capa para evitar las posibles filtraciones que nos podían dejar entre placa y placa de EPS. De esta forma estamos contrapeando todas las juntas, tanto verticales como horizontales. Lo estamos aplicando en este caso sobre un soporte de madera, y para evitar... Sobre un soporte de madera, si tú colocas un aislamiento térmico, lo tendrías que pegar con adhesivos de dispersión. Los adhesivos de dispersión son adhesivos caros, difíciles de trabajar, por lo que recomendamos en este caso utilizar una imprimación que se llama Gold Coat, que cumple con varias funciones. Por un lado, proteger la madera de la humedad en fase de obra y durante toda la vida del edificio. Podemos conseguir la hermeticidad también, porque es un elemento del sistema Stoward. Y sobre eso ya podemos utilizar adhesivos convencionales como los que estamos viendo aquí, que se llama Sto Turbo Fix Mini. Es un adhesivo de espuma de poliuretano que tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de que nos podemos adherir prácticamente sobre cualquier soporte, incluso una fachada metálica. La rapidez de ejecución es mucho mayor. Incluso nos permite conseguir espesores mayores de los que conseguimos con morteros cola convencionales, porque muchas veces nos encontramos que las fachadas tienen falta de planimetría y con esto somos capaces de regularlo mejor. La combinación de un sistema SATE con la espuma TurboFix Mini y con el canto machembrado conseguimos que la instalación sea mucho más rápida y van a quedar siempre unas juntas más estancas y una mejor planimetría. Hemos arrancado el sistema. Si os fijáis en la parte de abajo, la primera hilada lleva un EPS diferente. Eso es un tratamiento de zócalo. Cuando nosotros llegamos con el SATE a nivel del suelo, incluso nos podemos enterrar en el terreno, tenemos que tener cuidado para que el sistema no absorba agua por capilaridad. Entonces, en esos casos lo que hacemos es utilizar un EPS de mayor densidad, y es un EPS que fabricamos con celda cerrada. Este EPS tiene la suficiente transpirabilidad para que los morteros luego no sufran por condensaciones intersticiales, pero es impermeable al agua. Y aparte de eso, luego le damos unos morteros impermeabilizantes que los utilizamos como adhesivo, lo utilizamos también en la cara inferior y en la cara externa, la que va a estar expuesta, para envolver todo lo que es la placa y evitar que el sistema absorba agua por capilaridad. Es importante en las esquinas también jugar con el contrapeo de los paneles. Y luego lo que estamos dejando previsto en esta instalación son unos elementos de anclaje para cargas pesadas. En este caso se va a instalar luego unas lamas de protección solar de Hermetic. Entonces, cuando tengamos en un proyecto idea de fijar toldos, aires acondicionados, lamas, consultarnos, porque tenemos diferentes tipos de elementos de anclaje para poder soportar las cargas de los elementos que se quieran colgar, ¿vale?
Tenemos incluso, lo podemos ver allí enfrente de la mesa, tenemos un elemento que se llama Stow Element Fauna. Incluso podemos incorporar nidos para pájaros dentro del sistema SATE, ¿vale? Esto que puede ser un poco anecdótico, pero ya hay países en que empieza a ser regulatorio instalar este tipo de elementos en la fachada para que los pájaros puedan anidar en las fachadas sin ningún problema, eliminando al 100% los puentes térmicos. ¿No se oye? ¿Se oye mejor? Ahora mejor. Vale. En la instalación del sistema SATE, bueno, con este tipo de adhesivos lo que nos estamos ayudando son con unas grapas de anclaje para que nos vayan sujetando la placa mientras el adhesivo va endureciendo. La gran ventaja de este adhesivo es que a las 2 horas de aplicarlo el sistema ya puedes continuar con él, es decir, ya podrías empezar a meter los anclajes mecánicos. Cuando utilizamos los adhesivos convencionales tipo mortero cola, tenemos que esperar del orden de 24 o 48 horas a que ese adhesivo frague. En este caso, a las 2 horas podríamos continuar. Voy avanzando y aunque luego lo veremos con más detenimiento, es importante en los SATES para evitar patologías que cuando el aislamiento está en contacto con otros materiales, dejamos muy bien sellada esas juntas, porque por diferencia de materiales, esas juntas se van a acabar abriendo. Tienes la posibilidad de sellar con una masilla elástica. El problema que nos encontramos con esa masilla es que al cabo del tiempo, si no tiene un mantenimiento, se va a acabar rigidizando y va a acabar entrando agua en el SAT y va a generar una patología. Entonces, podemos hacer cintas de sellado como las que tenemos aquí, que ahora os enseñaré en la ventana, o podemos utilizar una espuma que se llama Stoffoam LAS 600, que cumple con las mismas funciones de pedir que entre el agua en el sistema y nos facilita la aplicación en aquellos encuentros que es mucho más complicado resolver con una cinta doble cada, una cinta precomprimida. Os voy avanzando mientras siguen mis compañeros con la instalación. Nosotros tenemos sistemas SATES con un montón de tipos de aislamiento. Podemos ir con EPS blancos, podemos ir con EPS gris, como el que tenemos aquí, incluso EPS polar, que es un EPS gris que va protegido con un EPS blanco en la cara exterior para evitar que la acción del sol en la fase de montaje del sistema SATE haga que dilaten en demasía las placas de aislamiento, se puedan despegar o se puedan deformar, ¿vale? En climas donde el sol es más incidente, sobre todo de Madrid hacia el sur, utilizamos mucho el EPS polar. También tenemos sistemas SATES con lanas minerales, con lana de roca, con aislamientos de resinas fenólicas, con fibras de madera, incluso con PIR. Aprovecho para comentaros, que es una de las innovaciones que hemos incorporado este año, tenemos el sistema Stotherm Ames, en el que es un sistema SATE sostenible. ¿Qué es lo que hace sostenible a este sistema? Pues estamos utilizando morteros, que son morteros orgánicos por un lado, porque son 100% libres de cemento, que el cemento ya sabemos que es uno de los grandes contaminantes en fase de producción del planeta. Entonces son morteros libres de cemento y además el 30% de esos ligantes utilizamos un aceite que sacamos de la resina de la corteza del pino. La corteza del pino es un desecho natural de la industria maderera, altamente renovable. De ahí sacamos ese aceite y utilizamos el 30% para el uso de estos ligantes, eliminando utilizar más petróleo en este tipo de sistemas, ¿vale? Y este tipo de ligante lo utilizamos tanto en mortero armadura como en morteros de acabado, revocos de acabado, así como pinturas funcionales, la pintura autolimpiable Stolo-Tusan Ames. En esta maqueta, bueno, aparte de haber utilizado estos morteros Ames sostenibles, os hemos hecho un acabado en el que mezclamos un acabado liso con una veladura para hacer ese efecto de aguas, que es no son los acabados que están en tendencia, que cada vez nos piden más, pero os invitamos a que acudáis a nuestro stand, porque tenemos una gama de acabados para SATE muy amplia, tanto con revocos, en el que podemos conseguir cualquier tipo de textura e imagen final, así como aplacados. Podemos aplacar con piedra caliza, podemos acabar con plaqueta de cerámica, podemos acabar con plaquetas prefabricadas de tipo ladrillo cara vista, o incluso personalizar nuestras plaquetas con lo que llamamos Sto EcoShape.
En el encuentro del EPS con la carpintería tenemos dos opciones. Como hemos dicho antes, es muy importante para evitar patologías que existan filtraciones entre el aislamiento y la carpintería donde nos vamos a encontrar. Entonces, podemos utilizar o bien una cinta de sellado precomprimida que colocamos en esa cara exterior del aislamiento en contacto con la carpintería. En este caso, esta es una cinta que trabaja entre 3 y 9 milímetros, va a evitar la filtración de agua y nos dejaría esa junta estanca al agua. O podemos utilizar este tipo de perfiles, que es un perfil de encuentro con carpintería, en el que también lleva una cinta adhesiva que va a evitar que filtre agua por esa junta y luego nos permite esta pestaña que tenemos aquí proteger la carpintería en obra colocando aquí algún tipo de plástico o papel de protección que una vez que has aplicado los revocos la podemos retirar y nos queda un encuentro muy limpio contra la carpintería. Aquí están rodeando con EPS el elemento de anclaje para fijaciones mecánicas de cargas pesadas, que luego veremos cómo lo van a rellenar con esa espuma de relleno Stofoam Elast 600. Vale, van a rellenar, para que veáis un poco las dos funciones, la de la espuma Stofoam Elast van a rellenar parte del alero con esa espuma de relleno y la otra la van a hacer con una cinta de sellado para que veáis un poco el proceso de los dos materiales. Es importante en esta capa de aislamiento siempre guardar la planimetría. Los morteros que aplicamos sobre el aislamiento siempre van a ser en capas finas y es muy importante que la base del sistema siempre esté lo más plana posible. Por eso es muy importante también la calidad del aislamiento que estemos utilizando. Tienen que ser aislamientos que estén estabilizados, que luego no se vayan a comportar de forma diferente con el tiempo para evitar que se nos acabe marcando. Lo que decía antes, en un sistema SAT es muy importante que los materiales sean de calidad, pero también es muy importante que la ejecución en obra sea la correcta. Podéis confiar en nosotros en esa fase de proyecto para definir bien el proyecto y luego en fase de obra con nuestros técnicos de aplicación a todas esas empresas las vamos a formar y vamos a hacer un seguimiento y cada vez que la dirección facultativa, propiedad, nos solicite una reunión en obra, la iremos haciendo. Aquí ha dejado ya colocada la cinta doble cara, que es la cinta precomprimida. Hay que demarcar primero dónde va a acabar el aislamiento para que nos quede enrasada con esa cara exterior del aislamiento. Y en esa otra parte del encuentro con la cornisa se va a rellenar con la espuma de Stofoam Elast 600. Evidentemente, cuando estamos trabajando en Passive House, toda la hermeticidad que tiene que tener esta instalación se tiene que resolver previamente. Normalmente en Passive House se colocan siempre las carpinterías primero, tiene que estar resuelta la hermeticidad y sobre esa hermeticidad ya trabajamos nosotros con el sistema SATE. En este caso, vale. Ya ha medido la placa que va a colocar ahí, le va a poner el adhesivo, tiene instalada ya la cinta de sellado. Tiene que tener la medida justa para que en ese rango de 3 a 6 milímetros, a 9 milímetros, perdón, cumpla sus funciones de estanqueidad. Ya tenemos resuelto para toda la vida la posibilidad de filtración de agua. Luego a mayores, si quieres puedes sellar, pero ya no sería necesario. Son estos pequeños detalles que muchas veces no se tienen en cuenta y que acaban convirtiéndose en patologías y mala imagen de los sistemas SATES. Entonces, cuanto mejor definidos estén los proyectos, mayor conocimiento tengamos en este tipo de encuentros, menos problemas vamos a tener en el futuro. Antes de acabar, ahora vamos a ver cómo dan la espuma Foam 600. Recordaos que tenemos ahí muestras y catálogos de nuestros sistemas.
y os invitamos a pasar por el stand para ver la gran gama de acabados y de aislamientos que tenemos que damos un abanico muy amplio de posibilidades para que podáis desarrollar vuestros proyectos con una libertad creativa muy amplia. ¿Le dais la espuma? Vale. Vale. Sí, vale, esta es la espuma. Vale. La espuma que se está utilizando para sellar no es la misma espuma que estamos utilizando para pegar. Esta es una espuma que es elástica y tiene la función de impedir la entrada de agua dentro del sistema. La otra espuma de color amarillo solo sirve para pegar. No se pueden combinar una espuma con otra. Cada una tiene su función. Ahí está haciendo el relleno. ¿Vale? Esto facilita mucho el montaje porque cuando estamos colocando las cintas de sellado, en este elemento es más o menos sencillo, pero cuando tenemos barandillas, salidas de humos, salidas de instalaciones, la espuma estofo-laminar nos facilita mucho el montaje y vamos a evitar que tengamos patologías en obra. Tiene un margen de, podemos hasta 2 centímetros, podemos aplicarla con holgura. Con las cintas de sellado hemos dicho que el margen estaba entre 3 y 9 milímetros. Entonces, bueno, pues nos permite realizar unos sellados mucho más seguros. En el caso de que alguna de las juntas entre paneles nos hubiese quedado con cierta holgura, tenemos otra espuma aparte de relleno en la que le meteríamos algo de espuma entre panel y panel. En este caso no sería necesario porque estamos con una fachada con un EPS machembrado y además lo estamos haciendo en doble capa, pero también podríamos asegurar mayor estanqueidad con ese tipo de espuma de relleno para EPS. Evidentemente no vamos a tener tiempo ahora para aplicar los morteros a armadura, pero sí que me gustaría indicaros que el mortero a armadura, que es la capa de refuerzo que se coloca sobre el aislamiento, existen dos tipos de mortero diferentes. Los morteros orgánicos y los morteros minerales. La diferencia entre un mortero orgánico y mineral es el tipo de ligante que utilizan. Los morteros orgánicos utilizan ligantes que no son minerales, es decir, los ligantes más utilizados en los morteros suelen ser cemento, cal o silicato. En este caso, los morteros orgánicos no llevan ningún tipo de ligante de esos tipos y están ligados con resinas acrílicas o con aceite de resina del pino. ¿Qué ventajas tiene utilizar un mortero armadura orgánico? Pues los morteros armaduras orgánicos son mucho más elásticos y mucho más resistentes al impacto. Si comparamos la resistencia al impacto de un mortero armadura mineral, un mortero armadura estándar, estamos hablando que tiene una resistencia al impacto en torno a 3-5 julios de impacto. Con un mortero armadura orgánico, la resistencia al impacto la multiplicamos por 5, nos iríamos a 15 julios de impacto. Y en cuanto a la elasticidad, pasaríamos de una resistencia a elasticidad de un 0,3-0,4% antes de que aparezca la primera grieta visible en un SATE. Con un mortero armadura mineral estamos hablando de 0,3-0,4. Con un mortero armadura orgánico, debido a su elasticidad, podemos llegar hasta un 3% de elasticidad. ¿Por qué es importante que los morteros armadura de los SATE sean elásticos? Porque si lo pensamos fríamente, estamos colocando un aislamiento térmico, una envolvente térmica completas al muro del edificio. Tanto el muro soporte como la estructura va a estar protegida térmicamente y ese muro se va a mover menos de lo que se mueven las construcciones tradicionales con el aislamiento por interior. Pero ¿qué pasa cuando tenemos los morteros que van sobre el aislamiento? Sí que están en contacto con el exterior y van a sufrir esas dilataciones que van toda la vida del edificio. Todos los días se hace de noche, todos los días se hace de día y esos morteros van a dilatar. El movimiento de esos morteros genera unas tensiones muy importantes en esta cara exterior del aislamiento. Y el componente del sistema SATE que tiene que soportar esas tensiones toda la vida del edificio es este mortero de armadura. Por lo tanto, cuanto más elástico sea ese mortero de armadura, mayor durabilidad y calidad va a tener el sistema SATE, ¿vale? Es una capa que es poco sexy, no se ve, ¿vale? Muchas veces cuando pensamos en el SATE siempre pensamos en la parte del aislamiento, que es la que nos va a dar la resistencia térmica, o en el acabado, que es la que nos va a dar la estética,
pero el punto clave del sistema SAT está en este tipo de capas de aquí. Por lo tanto, os invito también a que nos conozcáis un poquito mejor, que os podamos explicar con mayor detalle el funcionamiento de este tipo de morteros, porque de verdad que la vida útil y la calidad del sistema pega un salto increíble. No sé si habéis terminado, Fede, con el vierteaguas. Vale. Vale. Bueno, en este caso estamos utilizando un vierteaguas. El vierteaguas no es de esto, pero sí que estamos utilizando este tipo de remates laterales que tiene varias funciones, ¿vale? La principal función es que va a evitar los típicos chorreones que nos generan los vierteaguas cuando empiezan a caer aquí en esta parte del vierteaguas, en el encuentro con la fachada. Lo vamos a resolver con estas piezas de remate. Que va a provocar que la caída del agua vaya siempre por el lado del frente, teniendo nuestro goterón. Esta pieza de remate también nos va a ocultar el espacio de dilatación al que es necesario que tengan estos perfiles, normalmente son perfiles de aluminio. Estos perfiles van a dilatar y si no ponemos ningún elemento cortante en el lateral, esto va a hacer una incisión en el SAT y nos puede generar patologías porque nos puede atravesar el SAT y puede ser un punto de entrada de agua. Entonces, con este elemento metemos aquí el vierteaguas, esto se fijaría en la carpintería, dejamos holgura para dilatación y con este elemento tapamos ese margen de dilatación del vierteaguas, ¿vale? Como decía, es muy importante tener en cuenta todos estos detalles para evitar disgustos y patologías en obra. Espero que os haya gustado la presentación. Tenemos ahí muestras de nuestro sistema AIMS, catálogos. Nuestro stand, están mis compañeros también de área técnica, de comercial, para que podamos ayudaros y asesoraros en los proyectos que tengáis. Y muchas gracias por vuestra atención.